Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá. Su Espíritu Santo me aviva, es la razón de mi alegría. Me enseña a vivir de victoria en victoria cada día. Ven a la casa de Dios. La batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 dice: y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón aparece una sola vez en la Biblia, en Apocalipsis 16, 16. Este evento profético también es llamado la gran cena de Dios. ¿Cuándo ocurrirá? Ocurrirá exactamente al final de la gran tribulación. Israel será restaurado. Por supuesto, muchos israelitas se van a convertir a la predicación del evangelio del reino en la gran tribulación, pero otros rechazarán esta predicación de ese evangelio. Recordemos que la iglesia no estará para esa época aquí en la tierra, sino que estaremos ya en la presencia de Dios. Romanos capítulo 9 versículo 27 dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y el Señor, en referencia a esto, dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos versos tienen aplicación directa a lo que ocurrirá en la gran tribulación, cuando se predique, reitero, el evangelio del reino que predicarán los israelitas para esa época, ya que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia para salvación a toda criatura en esta época. Dios siempre se ha reservado un remanente en Israel. En los tiempos del profeta Elías, él le expresó al Señor: Señor, han dado muerte a todos los profetas y solo he quedado yo, y me buscan para matarme. Y Dios le respondió a Elías: me he reservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. En el periodo de la cautividad en Babilonia, el Señor se reservó a Daniel y a sus amigos. En la época de la poscautividad, el Señor se reveló o se reservó a Esdras, a Nehemías y a Zorobabel. En el tiempo del Señor Jesús, Él se reservó también un remanente. Y allí estaba entonces Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, Simeón, José, María. En cada época y dispensación, el Señor se ha reservado un remanente que ha invocado su nombre y no ha dejado de creer a sus promesas. Los judíos que no crean entonces a la predicación del evangelio del reino en la gran tribulación se van a perder. Y teniendo en cuenta esta parte, es muy interesante que hoy podamos reflexionar también que el hombre va a ser juzgado por lo que está escrito en los libros. La escritura presenta 5 libros y dice la palabra que los libros fueron abiertos. El primer libro es el libro de las palabras. Porque por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y con la forma como nos referimos hacia los demás, hacia nuestros hermanos en Cristo, hacia los ministros, hacia el prójimo, hacia las personas que no conocen del Señor. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de hablar, porque lo que contiene nuestro corazón es la expresión de nuestras palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. Y usted puede percibir cómo en este tiempo muchas personas viven hiriéndose las unas a las otras, juzgándose, maltratándose, condenándose, señalándose y enviando a otras personas a lugares desagradables con sus propias palabras o pensamientos. Pero esta no es la voluntad de Dios. Dios nos envía y nos manda a ser prudentes con nuestras palabras, porque de ellas vamos a dar cuentas. El segundo libro es el libro de la conciencia, y seremos juzgados entonces con base a nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos a través de nuestra conciencia también. Además está el libro de las obras, y es que la fe sin obras es muerta. Estará el libro de las cosas secretas también, porque muchos creen que Dios solamente está presente en público, pero no en lo secreto. Y lo que muchos hacen es esconderse para pecar, como si Dios no estuviese en aquella habitación, en aquel lugar, en aquel oscuro lugar donde la persona se pueda ocultar. Dios está presente en todo lugar. Él es Señor del cielo y de la tierra y de todo lugar que existe. Y el último libro es el libro de la vida, donde están escritos todos aquellos que han de ser salvos. Al final de la gran tribulación, entonces, se podría concluir que los israelitas que hayan creído a la predicación del evangelio del reino tendrán entonces esa promesa de parte de Dios. Y allí es cuando se cumple Apocalipsis 1, porque dice: y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y quiero aquí hacer una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y entre la segunda venida del Señor. Porque cuando el Señor venga a trasladar su iglesia al cielo, o arrebate su iglesia al cielo, Él va a llegar hasta las nubes y llamará a su pueblo. Pero en la segunda venida del Señor, he aquí todo ojo le verá. Este es un término y una aplicación literal. Cuando el Señor dice que todo ojo le verá, es porque los habitantes del planeta Tierra tendrán que levantar su mirada al cielo y verán descender al Señor Todopoderoso, que viene para este evento llamado la batalla del Armagedón. Aleluya. Apocalipsis capítulo 6 entonces dice que se abrió el sexto sello. Y en este sexto sello dice la escritura: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y todo el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, mucha atención, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros.
y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Será el clamor que emitirán entonces los reyes, los capitanes de los ejércitos y los poderosos, cuando el Señor regrese por segunda vez para esta batalla, la batalla de Armagedón. Allí entonces también se cumplirá lo que está escrito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, porque es que no hay otro Señor, solo Jesús es el Señor todopoderoso. A Él sea la gloria. Aleluya. Bendito sea Él. El profeta Ezequiel lo profetizó allá en el capítulo 7 diciendo que los ricos arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque han sido tropiezo para su maldad. Por ello es que la mayor riqueza que tiene la iglesia, y la mayor riqueza que tú debes sentir que tienes, no es precisamente ninguna cosa material que tus ojos puedan observar. Tu mayor riqueza no son los diplomas que están colgados en tu oficina. Tu mayor riqueza tampoco es la inteligencia o la habilidad de desarrollar muchas cosas. Tu mayor riqueza no son las propiedades que tú poseas, tus negocios o todos los triunfos económicos que hayas obtenido. Tampoco es tu mayor riqueza, querido y querida, el dinero que tengas en las cuentas bancarias. La mayor riqueza que pueda tener un ser humano en su vida se llama Jesucristo. Dentro de su corazón y dentro de su alma, esta es la verdadera mayor riqueza que uno pueda tener en su vida. Oh, glorificado sea su magnífico nombre en esta hora. Aleluya. Entonces, en esta batalla del Armagedón, el Señor regresará de los cielos, pero ya no regresará manso y humilde de corazón, como vino la primera vez que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Caminando por las calles de Galilea y de Palestina, y hablando con los publicanos y con los pecadores, e impartiendo esperanza, salvación, vida eterna, restauración y sanidad. Oh, en aquella vez que vino por primera vez, se subió en un pollino, hijo de asna, humilde y manso de corazón, y comía pescado en las playas y hablaba con las personas y traía vida eterna. En esta segunda venida, en esta batalla del Armagedón, ya no vendrá así. Ahora vendrá como el juez de jueces, que entonces con el mando y con su poder vendrá y regirá con justicia a las naciones con vara de hierro, dice la palabra de Dios. Y por eso dice también la escritura en Apocalipsis: y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Llegó la hora para esa época de la batalla del Armagedón, y entonces este ángel da esta orden a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes
y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Quiero recordarles una vez más que tú y yo no pasaremos por estos momentos de gran tribulación, porque tú y yo hacemos parte de la iglesia que le entregó su vida al Señor, y no pasaremos en la tierra por la gran tribulación. Está hablando de Israel, del remanente de Israel y de las naciones que hayan quedado para esa época. Ezequiel 38 y 39 nos habla de un complot de naciones que realizaron una alianza estratégica y bélico-militar con el propósito de levantarse en una guerra para exterminar y desaparecer de la faz de la tierra a la nación de Israel, según Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13. El capítulo 12 habla de una mujer que está a punto de dar a luz. Esta mujer representa una nación, la nación de Israel. Significa que la nación de Israel va a dar a luz un hijo para esa época. Ese hijo no es el Señor Jesús, porque el Señor Jesús nació hace más de 2000 años y vino a salvar a los pecadores. Ese hijo es un remanente, es el remanente de los israelitas que van a creer a la predicación del evangelio del reino. Por eso, aunque fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Aleluya. El anticristo entonces levantará una persecución contra aquel hijo, dice la escritura, es decir, contra aquel remanente. Y aquel remanente entonces huirá hacia el monte para protegerse y resguardarse del ataque del anticristo. En la gran tribulación entonces Satanás enfilará contra el remanente de Israel a estas naciones para que vengan en guerra contra este remanente reservado de los hijos de Israel. La escritura dice: el dragón, que es el diablo, arrojó aguas contra la mujer, que es la nación de Israel, y la tierra abrió su boca y absorbió las aguas y salvó a la nación. Las naciones del oriente, sur, vendrán entonces sobre los montes de Israel y se enfrentarán contra él, dice la palabra de Dios, contra ese remanente. Y en los montes de Israel entonces aparecerá el Hijo, el Señor Todopoderoso. Aparecerá el juez de jueces para esa época, según Zacarías capítulo 14 e Isaías 24. Esta guerra será en el Medio Oriente, en lo que hoy se conoce como el Golfo Pérsico. En la gran tribulación entonces los israelitas perderán esa batalla al final de la gran tribulación. Apocalipsis 13:5 dice, hablando de la bestia, que se le permitió hacer guerra contra los santos, contra ese remanente, y vencerlos. Y ahí es donde el rey empezará a llevarse la gloria, porque aparecerá con poder y con fuerza. Aleluya. La tierra prometida entonces son 7 naciones que Dios le prometió a Israel. En Deuteronomio capítulo 1 el Señor se lo dijo a Moisés, y en Jueces capítulo 1 fue reiterado. Estas 7 naciones están delimitadas por 4 límites. Desde el territorio del gran mar hasta el gran desierto, hasta la gran montaña,
hasta el gran río. El gran mar es el mar Mediterráneo. El gran desierto es el Sinaí. La gran montaña es el Líbano, que está en Siria, y el gran río Éufrates es el gran río es el Éufrates, que cruza por el centro de Bagdad. Israel entonces peleará la gran batalla del Armagedón, y reitero, serán vencidos. Pero en ese momento entonces aparecerá el Todopoderoso. Aleluya. Y según Zacarías capítulo 14, el Señor peleará contra todas esas naciones como peleó en el día de la batalla. Y cuando dice en el día de la batalla, se refiere a cómo peleó el día que Josué, allá en el capítulo 10, le clamó y le pidió que le ayudara. El Señor, en el día de la batalla de Josué capítulo 10, el Señor envió desde el cielo enormes piedras sobre los enemigos de Israel que venían desde el cielo y causaron gran mortandad contra todos aquellos que querían la destrucción de su pueblo. Ahora, para la batalla de Armagedón, Cristo viene visible y peleará contra las naciones del norte. Esas naciones del norte se refieren al norte de Israel, a la antigua Unión Soviética. Las naciones del oriente, entonces las naciones que están al oriente de Israel, que son todas aquellas naciones que están ubicadas por allí cerca de China, Japón y las Coreas. Las naciones del sur, que son las naciones del continente africano, sumando a todos los países vecinos que rodean a Israel. Daniel capítulo 11 explica que esa alianza, entonces vendrán todas esas naciones en la alianza y vendrán a atacar allí en aquel monte al remanente de Israel, y el Señor entonces arrojará desde el cielo un granizo de piedras del peso de un talento. Dice la escritura, un talento equivale a 90 libras. Así que usted podría pensar o imaginarse cómo será la explosión cuando el Señor empiece a atacar a esas naciones con una enorme tempestad de granizo, de rocas de 90 libras sobre cada una de los enemigos de Israel. Descenderá esta lluvia entonces desde el cielo sobre toda la artillería, el armamento, la capacidad militar que estará contra Israel. Dios peleará por Israel y no habrá tecnología bélica, ni poder militar, ni aviones de guerras, ni helicópteros, ni armas químicas, ni atómicas, ni nucleares, ni tanques de guerra, ni infantería, ni la marina, ni nadie que pueda soportar la ira y el peso del Todopoderoso, que viene a pelear por su pueblo, porque hizo un pacto con él. Y en aquel día el Señor entonces le ganará la batalla a todas estas naciones y entregará el triunfo a Israel en el monte de Megiddo, donde se erigirá allí en el valle de Jezreel. Dice la palabra de Dios que la sangre de los enemigos en aquel día subirá hasta el freno de los caballos. Y entonces finalmente Israel ganará esta batalla, pero no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Dios Todopoderoso. Y aunque nosotros como iglesia no vamos a estar aquí en la tierra para esa época, sí descenderemos con el Todopoderoso en su segunda venida. El Todopoderoso vendrá y su iglesia estará allí para para ratificarle a Israel que los pactos y las promesas de este Dios son fieles y verdaderas. Hoy, antes de concluir esta predicación, quiero invitar a todos los que me están escuchando y han recibido
esta palabra. Dios tiene un gran propósito contigo, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida persona que te has alejado del Señor. Dios tiene un gran propósito contigo. Dios quiere darte lo que tu alma está necesitando, esa paz, ese descanso, ese perdón, esa seguridad que tu alma necesita y que tu familia necesita, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor quiere darte vida eterna. Este juicio no lo estableció Dios para ti, sino para todos aquellos que lo rechacen y que no crean en Él, y que recibirán la justa retribución por causa del pecado. Pero el Señor a ti te quiere dar no juicio, sino una promesa de salvación y de vida eterna. Hoy el Señor dice en su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo siento en mi espíritu orar por alguien que en esta hora quiera decirle al Señor: Señor, hoy entiendo que no has determinado juicio, o que no quieres juicios para mí, sino vida eterna para mí. Si yo me acerco a tu presencia, entrego mi vida y te obedezco, Señor. Aquí está mi vida. Siento orar por alguien que quiera acercarse al trono de la gracia, al trono de la misericordia de Dios, al favor de Dios. Quiero orar por ti, querido amigo. Quiero orar por ti, querida amiga, estimado hermano, estimada hermana. Tú que te sientes débil en la fe, tú que sientes que has flaqueado, tú que sientes que las fuerzas se te están acabando, tú que sientes que no encuentras una salida, una solución. Yo te pido que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Si puedes levantar una de tus manos, porque de parte de Dios voy a ministrar por el Espíritu Santo palabra de Dios para tu vida en esta hora. Aleluya. Voy a ministrar en este momento al Espíritu de Dios y voy a rogarle a Él que Él sea entrando a tu corazón y a tu vida. Pero tú debes abrir las puertas de tu corazón y con un corazón humilde decirle: Señor Todopoderoso, hoy te quiero dar gracias. Gracias por esta palabra que tú me brindas, oh Dios, porque en esta palabra me demuestras tu amor y tu fidelidad, y sobre todo la misericordia que has tenido para mí. Dios mío, yo te ruego en esta hora, precioso Señor, que recibas mi corazón y mi alma. Aleluya. Si hay alguien que necesita reconocer sus pecados, por favor dígale ahí donde usted está: Señor, reconozco que yo te he ofendido, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que me he alejado, reconozco que no he valorado el sacrificio de la cruz. Pero hoy, con un corazón humilde, vengo delante de tu presencia, me inclino delante de ti, Señor, para decirte que por favor entres en mi corazón y en mi alma, en mi mente y en mi vida. Señor, no quiero que la muerte me sorprenda sin haber arreglado cuentas contigo, o que tu venida por tu iglesia sea repentina en un instante y yo no haya arreglado cuentas contigo. Desde hoy quiero empezar a arreglar cuentas contigo, Señor. Por eso me arrepiento y entrego todo mi ser, y desde hoy en adelante quiero obedecerte y seguir tu palabra para la gloria tuya, para la alabanza tuya. Y mientras tú regresas por tu pueblo, quiero poner mi vida a tu servicio, mi corazón a tu servicio, mis manos a tu servicio, las habilidades que me has regalado a tu servicio. En el nombre del Señor Jesucristo, glorifícate en mi vida y obra de una manera muy, pero muy
muy especial. Oh eterno Dios, transforma corazones, restaura matrimonios, salva vidas, sana un enfermo, por favor, mi Señor. Trae esperanza para un afligido. Señor, sé tú el único refugio de todos los que te escuchamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres tú, precioso Dios. Toda la honra y la gloria sean siempre para ti, mi Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.